de ustedes, del grupo parlamentario, ¿no? Bueno, escuchaba a Ismael García, tú eres integrante de la Comisión de Petróleo, Energía y petróleo. Energía y Petróleo. Escuchaba a Ismael García, ¿algún comentario sobre la intervención de Ismael? No, bueno, yo creo que en primer lugar saludar a todo el pueblo venezolano, Vladimir, agradecerte la oportunidad. Ismael llegó así como llegó la oposición a la Asamblea Nacional el 5 de enero, ¿no? Un poco desaforada, atropellando, ¿no? A pesar de la mayoría numérica con que contaban en la Asamblea, intentaron en principio pues violentar las normas, el reglamento y la Constitución. Y yo creo, nosotros hemos estado debatiendo el tema en la Comisión de Energía y Petróleo, Vladimir, ya se instaló formalmente la semana pasada. Allí el presidente de la comisión hizo más o menos una exposición donde ellos mostraron cuál es la agenda que llevan a desarrollar este año. Ahí está el tema de PDVSA. Nosotros hemos planteado, el Bloque de la Patria ha planteado, ¿no?, que en el caso de PDVSA, cuando hablamos de PDVSA, por supuesto que los venezolanos se interesan en el tema porque es nuestra principal industria. Hemos dicho que bienvenido el debate, bienvenida la auditoría, ¿no? Hubo una auditoría más que han planteado y que es importante que se hagan en función de revisar cómo ha sido, digamos, la ejecución de los recursos en PDVSA. Y eso lo planteó el presidente de la Asamblea y nosotros, por supuesto, que secundamos. Y estamos esperando que realmente se dé la discusión y el debate sobre el tema de las auditorías para, bueno, de cara al país, digamos, poner sobre la mesa lo que tiene que ver con el tema PDVSA. Ahora, hablando de PDVSA, Julio, y de los ingresos petroleros, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomaron previsiones para este tiempo de vacas flacas con la caída de los precios del petróleo? Ustedes en la Comisión de Política de Petróleo y Energía y Petróleo nunca van a conversar, por ejemplo, o en el pasado no se habló sobre esta problemática de por qué PDVSA no tomó previsiones frente a la caída de los precios, o el Estado venezolano. ¿Qué pasó con el ahorro que debía tenerse cuando los precios del petróleo estaban por encima de $120 por barril? Sí, recuerda también que hubo una etapa, Vladimir, en la década del año 2002, donde sin duda pues la empresa recibió un golpe durísimo, ¿no? Fue una pérdida de cerca de 19 mil millones de dólares, ¿no?, producto del sabotaje, y hubo un proceso de recuperación de la empresa, nuestra empresa estatal, y a partir de allí, y tomando en cuenta que esa renta petrolera se debió orientar fundamentalmente a la inversión social, donde sin duda cerca del 61.9% del presupuesto de la nación se destinó para inversión social, el 96% de los ingresos al país en divisas por la venta de petróleo, y todos estos recursos sin duda que se orientaron para saldar esa deuda social de tantos años con el pueblo venezolano. Y yo creo que allí se tomaron previsiones, se hicieron alianzas importantes. Fíjate cómo a partir del rescate de lo que era la faja petrolífera del Orinoco, que anteriormente allí se planteó de que no existía petróleo extrapesado, sino que era un bitumen, que regalarlo era caro. Sin embargo, pues allí hubo un proceso de verdadera nacionalización y ese inmenso territorio de cerca de 150.000 kilómetros cuadrados, que es la faja petrolífera Hugo Chávez, se abrió para la inversión extranjera y se plantearon allí, después de que durante muchos años estuvo activando la Exxon y otras grandes empresas transnacionales, y que lograron, inclusive hubo hasta en algunos casos, Vladimir, prácticas de fracking, ¿no?, en aquel entonces, en algunos de estos bloques que se le habían otorgado a estas empresas. Y hay unas cosas que sin duda van a salir en estos debates que se van a dar sobre cómo fue el manejo de la industria y cómo fue la participación de estas empresas. Pero fíjate lo que dice Carlos Machado aquí, que tiene que ver con lo que tú estás señalando, y por eso te interrumpo. Si bien el paro trajo pérdidas, recordemos a un Chávez retador al año siguiente manifestando la recuperación de todo, que se ve recuperado la industria. Sí, sin duda que fue un proceso de recuperación bastante rápido en comparación con la magnitud del golpe, pero te decía entonces que una buena parte de esa renta se orientó a saldar la deuda social. Es por ello que aquí las grandes misiones, esas misiones que sirvieron para incluir una gran cantidad del pueblo venezolano, fue utilizada precisamente para, digamos, saldar esa deuda e ir incluyendo a más sectores de la sociedad. Y también hubo entonces las alianzas estratégicas, los negocios de la empresa que se han venido planteando a partir de la faja,
donde tú ves que hay cerca de 22 países que participan allí, que hay alianzas importantes con capital privado, con capital extranjero, y creemos entonces que eso sin duda va a dar un resultado importante. Y lo otro es los acuerdos que se hicieron en el marco de la nueva visión integradora que planteó el comandante Hugo Chávez en su momento con los países del Caribe. Recuerda entonces las alianzas de Petrocaribe, lo que eso significa. Y por cierto que hay una opinión de un alto funcionario norteamericano que decía, ¿no?, que si cesan los convenios de Petrocaribe se iba a generar pues una situación de un terrible deterioro de la calidad de vida de todos los países de la zona, ¿no? Pero fíjate una cosa, Julio, estamos en crisis, tenemos un problema de ingreso de divisas y se supone que cuando hay crisis, pues en la casa las prioridades son las prioridades, recorte de gasto, bueno, y lo que son cosas hacia afuera, pues tienen que también limitarse. ¿Qué limitaciones habrá en eso? ¿Cuáles serían los límites que se tienen que poner? Porque evidentemente Venezuela no está en condiciones de dar facilidades hoy, con Sí, todo lo que implica el Petrocadillo y todo esto, pero los precios han caído. sí, no, no, Precios, ante o sea, una caída, no es lo mismo que un país enfrente el pago de un petróleo a $80 que a 20 o a claro, $23, ¿no? claro, ante una caída tan, digamos, tan fuerte de los precios del petróleo, de más de cerca del 80%, sin duda que todos estos procesos y todas estas alianzas y todos estos negocios que se había planteado la industria petrolera en función de diversificar los productos que se ofertaban al mercado, inclusive algunas inversiones fuera del país también, creo que ahí se están tomando decisiones importantes que apuntan, ¿no?, a recuperar una buena parte de esa inversión para ponerla al servicio de lo que el presidente ha convocado a partir del Consejo Nacional de Economía. Creemos entonces que todos estos esfuerzos, Vladimir, que se están haciendo a lo interno del país, que hay que priorizar en cuanto a los gastos, que hay que sin duda ver un proceso de relanzamiento, de un plan de industrialización, de sustitución de importaciones, que es lo que precisamente el presidente ha convocado con esta Comisión Nacional de la Economía Productiva y que de verdad ha dado resultados interesantes, porque hemos visto entonces cómo tú ves a los empresarios venezolanos, independientemente de si son o no del bloque de la patria o de la oposición, apostando, ¿no?, al desarrollo del país. Tú los ves allí entonces participando, tú ves los mensajes que han salido de esas mesas de trabajo de empresarios venezolanos con el gobierno y que por eso va a dar un resultado importante. Bueno, Vladimir, allí está precisamente la disposición del gobierno nacional de enfrentar la crisis como una crisis que afecta a todos los venezolanos y que lamentamos que en la Asamblea Nacional no se dio el acompañamiento necesario. No estamos diciendo para nada que sea un cheque en blanco, Vladimir, sino que hubiese un debate en función de los artículos del decreto ¿Por qué el para gobierno no revisar lo que había negoció que con la revisar. oposición, Julio, negoció en el buen sentido de la palabra, la redacción de ese decreto de emergencia para que el decreto fuese realmente aprobado? ¿Por qué no hubo conversaciones frente a ello? Bueno, pero es que yo creo que ahí la comisión especial se adelantó, Vladimir, y de una vez a priori estableció que ellos no iban a aprobar el decreto de emergencia económica, ¿no? Lo dijeron varios de los voceros de la oposición venezolana, el propio diputado Guerra lo decía, ¿no? Y lo que ahí se planteaba realmente era la posibilidad de que el Parlamento Nacional se incorporara de manera activa a esa llamada Ajá. al ¿Y qué diálogo es que lo hacía el que es tan presidente de la secreto que República. los venezolanos no podemos saber que debía hacerse en privado? No, yo creo que hay temas, Vladimir, Por ejemplo, ¿qué tema es un te- tema que no se temas de pueda seguridad y dominar? defensa, Ajá. que hay cosas que no se pueden divulgar, ¿no?, porque son precisamente que tienen que ver con la seguridad y defensa de la nación. Hay decisiones en lo económico que tú sabes, ¿no?, que en esos mercados internacionales alguna opinión o alguna decisión o alguna información de ese tipo pudiera afectar, bueno, la situación, la colocación, ¿no?, de algunos de estos instrumentos venezolanos. Pero yo creo que más allá de eso, cuando la oposición plantea, ¿no?, ir con las cámaras a abrir una interpelación a los ministros que no era tal. Era una invitación, era una Claro, reunión. porque es que la interpelación o la comparecencia de los ministros, Vladimir, tiene que hacerse en cada una de las comisiones a partir del informe de gestión del presidente. Y el presidente A dijo, menos que se apruebe hacerlo en cámara plena. claro, está bien, pero todos los ministros debieran ir a las comisiones. Entonces, bueno, el presidente de PDVSA en su momento irá, ¿no?, a la Comisión de Energía y Petróleo, los presidentes del área económica, etcétera, etcétera, cada quien a su comisión, a escuchar las preguntas, a responder, a aclarar lo que hay que aclarar. Pero en el caso de la comisión especial que debió estudiar el decreto de emergencia económica, Vladimir, debió remitirse precisamente a eso, ¿no?, a, digamos, discutir artículo por artículo, hacer recomendaciones como tú
como tú bien sabes, pero no realmente a tratar de, digamos, de colocar, ¿no? el show por delante y no realmente el interés del país, que es lo que debe privar en estos casos. Aquí dice Cristian Tenorio 3105 en Instagram. Dice, buenas tardes. ¿Cuándo se va a acabar de hablar de la Cuarta República? Dice por aquí también, no se puede hablar de los temas económicos, pero sí se pueden publicar videos de personalidades y de empresarios. Dice por aquí otro comentario. Pregunta al diputado, ¿por qué no decretaron estado de emergencia económica cuando ellos tenían mayoría en la Asamblea? Alfredo Robri. Pregunta para el diputado, estamos pasando una crisis, hay poco dinero, entonces ¿por qué razón en Maturín, donde vivo, se van a celebrar unos carnavales que valen una fortuna? Algunos de los comentarios por aquí. Pregunta para el diputado, estamos pasando una crisis, hay poco, entonces ya ese lo leí. Pregunta por qué ahora quieren debate o diálogo, ya que la situación está crítica, ¿por qué no tomaron esa medida antes? No, mira, Vladimir, yo creo que el espíritu del diálogo, ¿no? Por parte del gobierno nacional siempre estuvo presente, ¿no? Recordemos la convocatoria que hacía el propio presidente de la República en cadena nacional, en Palacio de Miraflores, que le dieron el tiempo necesario, que pusieron como condición que había que invitar pues al nuncio apostólico. Se hizo, ¿no? Todo ese esfuerzo de sentar a la oposición y a los factores políticos del momento a dar una discusión sobre los temas del país. De modo que siempre ha estado pendiente. Y ahorita de igual manera, yo creo que esta posibilidad, esta situación de la crisis del modelo rentístico que sin duda colapsó y ha llegado a un punto en donde se hace necesario, Vladimir, tomar todas las decisiones de fondo. Las habilitantes en su momento fueron siendo utilizados, esos instrumentos no fueron suficientes. La caída del precio del petróleo, casi que a los niveles de los costos de producción, sin duda que comprometen, ¿no? Una buena parte de los ingresos, bueno, el 96% de los ingresos en divisa del país. Ahora, pero no se pudo haber previsto eso. Claro, pero Julio, es que yo creo no que se pudo haber tomado medidas. Pero muchos de esos factores, Vladimir, son de carácter externo. Fíjate lo que pasó con el mercado petrolero mundial, ¿no? Hubo una caída vertiginosa de los precios del petróleo. Y tú sabes cuáles son las causas de por qué esa sobreproducción, ¿no? Que de alguna manera pues deprimieron los precios. Tú sabes también todo lo que hizo desde Colombia, se hizo desde Colombia, con la famosa resolución número 8 del año 2000, aquí lo debatimos en tu programa, ¿no? Qué cosa tan rara, Vladimir. El Banco Central de la República de Colombia, que es el encargado de establecer la paridad de la moneda colombiana con cualquiera del mundo, ¿verdad? Con la balboa panameña o con el dólar ecuatoriano, eso lo asume el Banco Central de Colombia. Pero para el caso venezolano, utilizaron la famosa resolución número 8, creando o delegando el Banco Central de Colombia eso, ¿no? En los cambistas, y son los que ellos determinan a la postre cuánto va a costar cada día, digamos, la paridad peso versus bolívar. Y eso creó una gran distorsión por supuesto, en la economía venezolana desde Colombia. Recuérdate también todas esas empresas que funcionaron en Colombia, que se crearon por vía de decreto y de ley en los gobiernos de Pastrana inicialmente, luego de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, y tienes a Pacífico Rubial, por cierto, creo que la están vendiendo, ¿no? Que la presidía Luis Justi. Estas empresas se encargan en Colombia solamente de recoger todo lo que entra por vía del contrabando de extracción, por vía de los pimpineros, la nacionalizan y luego la venden como Made in Colombia. Es decir, ¿qué economía aguanta semejante ataque donde no son factores que podemos controlar nosotros a lo interno, ¿no? Por eso en un momento las habilitantes no fueron suficientes, por eso se hacía necesaria, Vladimir, por la situación actual, sobre todo por la presión desde afuera contra nuestra economía, contra el signo monetario, se hacía necesario la implementación del decreto de emergencia económica, la declaratoria de emergencia económica y además de eso convocar a la oposición de la Asamblea Nacional para juntos, ¿verdad?, asumir cada quien desde su trinchera. No estamos diciendo que nadie se iba a convertir ni mucho menos, pero había que plantear, Vladimir, en la propia Asamblea Nacional, si ellos realmente apuestan a resolver las colas, el problema del desabastecimiento y todo esto que ha generado, que ha creado una gran distorsión en la economía venezolana, bueno, realmente la oposición hubiese sumado su voluntad y poner, digamos, toda su gente en función de lograr un verdadero acuerdo nacional, que fíjate que no lo hizo la oposición, pero lo están haciendo los empresarios y los que en definitiva importan para levantar la producción del país. El aumento de la gasolina. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Se va a aumentar la gasolina? ¿Cuándo se va a tomar esa medida? ¿Cuándo se van a anunciar las medidas económicas?
que el país está esperando, porque está bien el diálogo, pero diálogo sin soluciones, sin medidas, pues no da resultado. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, lo que se está dando en esta Comisión Nacional de Economía, donde están surgiendo iniciativas interesantes del propio sector privado. Y creo que esa necesidad, por ejemplo, de ir resolviendo los nudos, los cuellos de botella en cuanto a los procesos de importación, en cuanto a la administración, y que sea acordada de manera consensual con las personas que son las responsables, en este caso de producir, creo que eso va a dar resultados importantes, Ahora, en el Vladimir. pasado también vimos reuniones similares y se quedaron en el camino. Claro, Se pero quedó en lo administrativo, que sí un cuello de botella aquí, no, una cosa allá, pero no se trascendió en una crítica y en una rectificación del modelo económico, por ejemplo. no, pero fíjate que ya se están dando pasos en función de esto, ¿Tú crees Vladimir. que, Ya los crees que hay que empresarios. cambiar el modelo económico o mantenerlo? No, yo creo que aquí lo que está en crisis, como lo hemos dicho, lo hemos sostenido, lo decía Ali Rodríguez Araque, por cierto, en una importante reunión de un Congreso de Economía, que lo que ha llegado, digamos, a su crisis es el modelo rentístico petrolero y que sin duda hay que avanzar hacia la construcción de un modelo que supere estas contradicciones, que sin duda ataque el bachaqueo, el contrabando de extracción, todo eso que ha creado distorsión en la economía, que ha enfermado nuestra economía, para realmente, Vladimir, ponerla en función y ponerla como al hombre, a la mujer, como centro del accionar económico y político de la nación. Luz Caraballo, Vladimir, urgente la economía, pero nuevas medidas, no las de siempre, que nos llevaron al desastre y un plan anticorrupción. César Alvarado, pregúntale al diputado dónde están los reales de las prestaciones de PDVSA. Carlos Machado, en el imperio todos los funcionarios deben dar declaraciones al Congreso en temas de Estado, porque aquí no. Ahí va a ser interesante ese tema que tú decías, lo decía Ismael García, ¿no? Uh El caso Yaramendi, -huh. porque allí finalmente el Estado respondió a los trabajadores, ¿no? Pero es bueno que se dé ese debate, en su momento se va a dar ese debate, como las auditorías que plantean ellos de PDVSA, como el debate sobre el fondo chino, todo esto que se ha venido anunciando por parte de la oposición con titulares, pero que no hay profundidad, que no hay seriedad realmente en, digamos, investigar estos casos, sin duda que van a ¿Ustedes van a surgir. votar a favor de las investigaciones que está proponiendo Ismael García? Nosotros en el caso de la Comisión de Energía y Petróleo, No digo, pero el PSV en el caso de estas investigaciones que se van a llevar a la Comisión bueno, de es que Contraloría. yo creo, Vladimir, que nosotros no podemos, digamos, negarnos, ¿no?, a que se investigue, sea quien sea, y lo hemos dicho. Y de alguna manera se han tomado decisiones importantes contra gobernadores, por ejemplo, contra altos funcionarios, contra oficiales que están presos, Vladimir, que están privados de libertad. Sin duda que hay que profundizar la lucha contra la corrupción, pero también yo creo que esto tiene que ver con la necesidad de avanzar en mayores niveles de participación y de protagonismo del Oye, pueblo. por cierto, ¿qué opinas tú es otra materia, pero no puedo dejar de preguntarte, de este video, chico, que está circulando de unos presos en la cárcel de San Antonio, en el estado de Esparta, disparando con armas de alto calibre para despedir a un PRAN asesinado? Bueno, sin duda que eso es expresión de eso que hemos estado combatiendo y que sin duda la compañera Iris Varela hay que hacer un reconocimiento nacional al esfuerzo, Vladimir. Yo creo que una persona como Iris Varela, que se ha entregado ese trabajo, que no ha sido fácil, porque, digamos, heredar, ¿no?, todo lo que fue el sistema penitenciario nacional con todas esas aberraciones que venían ocurriendo. Y de acuerdo, por cierto, a lo que ella presentó en la comisión, donde presentó resultados de cómo han venido avanzando, ¿no?, el nuevo sistema penitenciario, cómo los privados de libertad se incorporan a Sí, jornadas de lo que pasa es que trabajo. imágenes como esta tapan un trabajo que se puede Claro, haber hecho. exacto, pero Entonces yo pregunto, ¿cuándo el Estado va a tomar la medida de desarmar a esos delincuentes que están allí armados y que mañana si se fugan con esas armas, imagínate tú y yo podemos ser víctimas de ellos? contra ellos, Vladimir, y contra el paramilitarismo que sin duda ha venido penetrando la sociedad venezolana, y yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos todos, ¿no? Hay que respaldar al gobierno nacional para enfrentar a esos paramilitares que están presentes en algunas regiones, en algunos estados, que Por sin ejemplo, duda tienen las nexos. custodias de esa cárcel. Esos funcionarios deberían ser citados a declarar por qué permiten que estas cosas ocurran, Sí, por ejemplo. sin duda, Vladimir. Yo creo que eso hay que profundizarlo y hay que llevarlo hasta el final. Lo que estamos diciendo, Vladimir, yo creo que es importante el mensaje al país, es que estamos en una nueva etapa, sin duda alguna, y que esta nueva fase que comienza tiene que conseguirnos a todos juntos, Ajá, y te pregunto, luchando contra ese flagelo de la corrupción, contra todo ese modelo que caducó, que colapsó, que es el modelo rentista petrolero, para que entre todos construyamos un modelo que ponga al hombre y a la mujer como centro de ese proceso y de las políticas a desarrollar,
y yo creo que y fortalecer y profundizar en la construcción Ahora, del poder popular. te termino rapidito con esto, porque tenemos que despedirnos ya, Julio. ¿Qué garantías hay de que estos diálogos que se vienen dando o anunciando no son para ganar tiempo y no para entrarle Mira, yo creo que al meollo de la los cuestión? empresarios, que son los que están opinando en este caso, están muy satisfechos de los resultados hasta ahora. Y muchos de ellos venían participando en estas propuestas anteriores. Y hoy han reivindicado este espacio. Y yo creo que en la medida en que esas mesas den sus resultados, Vladimir, y el gabinete económico anuncie en consonancia con ese diálogo, con esas conversaciones, con la realidad del país, de lo que estamos viviendo en materia económica, que es urgente, sin duda, Vladimir, que vamos a lograr una recuperación, un renacimiento del bolivarianismo, y yo creo que eso va a ser fundamental para los nuevos momentos que vendrán, que sin duda, Vladimir, van a ser de retos importantes, pero que tenemos todas las condiciones y todas las posibilidades de vencer. Muchas gracias, Julio Chávez, nuestro entrevistado de hoy, diputado de la Asamblea Nacional por el PCV.